Las y los salvadoreños se sienten satisfechos con lo que consideran su democracia, mientras en la academia, los centros de pensamiento y los medios de comunicación insistimos que violar la independencia judicial, detener arbitrariamente a personas inocentes y amedrentar a los opositores políticos no es una democracia. El Barómetro de las Américas de la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos ha publicado recientemente los resultados de su estudio de opinión pública, que para el caso de El Salvador evidencia cómo la población salvadoreña relaciona directamente los resultados en seguridad con la satisfacción a la democracia. Además, expone cómo la confianza de la ciudadanía hacia el presidente Bukele le conduce a sacrificar instituciones a cambio de resultados. ¿Es sostenible esta percepción en el tiempo? ¿Qué desafíos encuentran las fuerzas democráticas en El Salvador en este contexto? Lo conversamos en esta entrevista con Noam Lupu, doctor en ciencia política y director del Centro Global de Democracia de la Universidad de Vanderbilt en los Estados Unidos. Bienvenido, doctor Lupu, gracias por acompañarnos en esta entrevista en Focus. Un placer. Doctor, quisiera que iniciáramos esta entrevista en primer lugar explicándonos qué es el Barómetro de las Américas y cuál es la intención de desarrollar un estudio de estas características en la región. Bueno, el Barómetro de las Américas es un proyecto para entender la opinión pública en toda la región, de hecho en todo el hemisferio, incluye Estados Unidos y Canadá y toda la región de América Latina y el Caribe. Y lo que hacemos es, cada 2 años, hacemos encuestas nacionales representativas en cada país. Y así intentamos entender cuáles son las preferencias, las experiencias, las actitudes de la ciudadanía en la región hacia la democracia, los gobiernos, la política. Y en el caso de El Salvador, además, hemos hecho encuestas anuales. Eso incluye este año, que no es un año en que hacemos el barómetro en toda la región, pero en algunos países hacemos encuestas en 2024 y Salvador es uno de esos casos. Doctor, vamos a ir entrando a los resultados de esta encuesta para el caso de El Salvador. Bueno, hay hallazgos que por demás son interesantes ir conversando con usted como especialista en el área. Pero quiero referirme quizás a la parte consolidada del estudio. La parte consolidada nos dice que El Salvador en América Latina es el país, o al menos es la sociedad, a partir de la inferencia de las encuestas, que está valorando mejor la democracia, incluso eh, más que en países en los cuales hemos tenido un régimen democrático consolidado y sostenido, como son los casos de Costa Rica y el Uruguay. Pero por otro lado, tenemos, mientras las personas, la ciudadanía salvadoreña consultada y que ha respondido a esta pregunta sobre su satisfacción con la democracia, la valora de manera muy positiva, en paralelo tenemos una opinión pública denominada de especialistas externos que dicen El Salvador va en el sentido contrario a lo que debería denominarse una democracia debido al desmantelamiento de los controles horizontales, la búsqueda de consensos, el respeto a los derechos humanos, entre otros. Ustedes han denominado esto como un enigma democrático. ¿Tiene usted ya algunas pistas que nos permitan entender por qué tenemos estas conversaciones paralelas mientras la ciudadanía piensa que es positivo la democracia en la que está, mientras los expertos dicen esto no es democracia, es un retroceso a la misma? Sí, es un caso interesante. Generalmente, como usted dice, hay una correlación entre la evaluación de la democracia de los expertos, por un lado, y la evaluación de la ciudadanía, por el otro lado. En este caso, la pregunta específica que hacemos a la ciudadanía es si los ciudadanos y ciudadanas están satisfechos y satisfechas con la democracia. Entonces, el caso de El Salvador es un caso en que esos dos indicadores no están correlacionados como en otros países. Los expertos, por un lado, dicen que hay una falta de eh, ciertos modelos o ciertas instituciones de democracia y por el otro lado, la ciudadanía está muy satisfecha con la democracia que tiene en El Salvador. Creo que ahí la resolución de esa cuestión, digamos, de ese caso particular, es que es un caso en que sí hay una erosión de institucionalidad democrática
por un lado, que es lo que están midiendo los expertos, pero por el otro lado viene a la mano con un desempeño importante, positivo, desde el punto de vista de la ciudadanía, y por lo tanto la ciudadanía está satisfecha con que la democracia, con todos sus problemas, digamos, eh, está trayendo o tiene un desempeño que es positivo para ellos. Y el desempeño más importante, me parece, para el caso salvadoreño, para entender, es eh, en el ámbito de seguridad. O sea, la ciudadanía hoy siente mucho más segura que hace 5 o 6 años, eh, y eso se refleja en su satisfacción con el desempeño de la democracia que tiene. Sobre esa respuesta, doctor, bueno, es claro, tal como usted nos viene explicando, la relación que hace la ciudadanía para describir en términos muy prácticos lo que es democracia o relacionar su satisfacción con la democracia con la efectividad de la gestión pública, particularmente con el tema de la seguridad. Ahora, desde el punto de vista académico, y aquí quiero referirme para ir conversando sobre los conceptos, más allá de las apreciaciones o las percepciones, desde el punto de vista desde la academia, de la ciencia política, ¿es posible hablar de democracia con un factor efectivista en la gestión, pero desmantelando las instituciones? Eh, bueno, desde el punto de vista académico o teórico, digamos, hay distintas definiciones de democracia que van, digamos, desde una definición minimalista hasta una definición más, digamos, maximalista, como puntos de extremos, ¿no? De definiciones. Por un lado, una definición minimalista diría, bueno, tenemos que tener elecciones competitivas eh, y abiertas, y con eso suficiente. Eh, Después, definiciones más amplias dirían, bueno, tenemos que tener separación de poderes, distintas instituciones, eh, derechos civiles, derechos, la protección de minorías, libre la prensa, ¿no? Derechos de expresión, todo eso, digamos, además de tener elecciones abiertas y competitivas. Así que depende de la definición, obviamente desde el punto de vista de una definición minimalista de lo que es la democracia, El Salvador es una democracia, ¿no? Tiene elecciones, y en esas elecciones están permitidos distintos actores políticos a presentarse. Después, en definiciones que incluyan otras instituciones, ahí ya empezamos a ver eh, que hay niveles menores que quizás no llegan a ser parte de una definición de democracia. Una erosión de la separación de poderes, ¿no? Una erosión de los derechos civiles, derechos humanos. Así que depende un poco desde el punto de vista teórico, Ujú. depende un poco de la definición, ¿no? Ujú. Ahora, entiendo, digamos, la variedad de matices que puede existir al momento de definir la democracia. Sin embargo, la diferencia abismal entre percepciones especialistas sobre el manejo del término y percepciones ciudadanas sobre lo que inmediatamente les impacta a ellos en la gestión y que identifican con democracia es demasiado amplia, como ustedes muy bien lo revelan en el estudio respecto a otros países. Entonces, quisiera entender ¿a qué se debe esa abismal diferencia? Teniendo en cuenta que, es decir, en el resto de sociedades tampoco es que tengamos un análisis tan exhaustivo, minucioso de estos matices de la democracia. Tiene que haber ahí en medio algo que nos ayude a entender por qué existe esta concepción tan polarizante para entender este concepto mismo, doctor. ¿Es posible poder indagar más sobre esa diferencia? Sí, creo que lo que está pasando desde el punto de vista de los ciudadanos, y tenemos otras preguntas, siempre en los cuestionarios intentamos profundizar un poco las percepciones y las evaluaciones, especialmente en cuanto a la democracia.
Por ejemplo, cuando preguntamos a los salvadoreños qué significa la democracia, eh, hay distintas respuestas, hay muchas respuestas muy diferentes, pero la que más sale no es una mayoría, pero casi la mayoría dice libertad. Democracia significa libertad. Ahora, uno puede decir, bueno, pero hay una erosión de libertades en el caso salvadoreño en los últimos años, sí, pero por el otro lado, desde el punto de vista del ciudadano promedio, ¿no? Ciudadano así normal, eh, tiene hoy ciertas libertades que no tenía hace 5 o 6 años. Puede salir a la calle sin miedo, no puede vivir sin miedo. Y eso creo que los ciudadanos, los salvadoreños, lo que ven es que tenían un sistema político democrático al que le estaban pidiendo que resuelva el problema de seguridad y no lo resolvía y no lo resolvía y no lo resolvía. Y llegó un gobierno que sí lo resolvió. Y ahora finalmente la democracia está respondiendo a lo que los salvadoreños están pidiendo. Eso Ujú. me parece que es la percepción de que Bien. la democracia finalmente Ujú. está funcionando, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, ha sido bastante claro con esa respuesta, doctor. Hay un aspecto que, digamos, que llama la atención en relación al pasado, a las gestiones en el pasado que se han denominado como democráticas o que al menos han procurado mantener desde un concepto mucho más amplio el respeto por una separación de poderes, por una independencia judicial, aunque en la práctica, en realidad, en el caso salvadoreño, son poderes que siempre han estado de alguna manera capturados, pero que ha existido de alguna manera un equilibrio, un balance entre las fuerzas posteriores al conflicto armado. Pero mi pregunta es, ¿en dónde ha radicado la incapacidad desde su perspectiva? Porque además entendemos que no es un problema exclusivo de El Salvador, digamos, entender qué es democracia y cómo se vive de manera práctica esta democracia, pero ¿a dónde ha radicado desde su punto de vista poder explicarle a la ciudadanía la democracia en términos más amplios, en términos que no es solo la mirada restrictiva de, bueno, se soluciona un problema inmediato, pero en el largo plazo no sabemos si ese sistema se mantendrá sostenible, vigente o derivará en un autoritarismo? ¿En dónde ha radicado desde su punto de vista poder trasladarle a la ciudadanía esta concepción de democracia más amplia? Eh, Creo que la ciudadanía sí tiene esa concepción más amplia cuando uno le comienza a preguntar más, ¿no? Creo que esas preguntas muy generales sobre la democracia siempre las interpreto un poco como ¿en qué está la marca democracia? ¿No? O sea, cuando uno dice democracia, ¿no? Pero cuando uno empieza a profundizar con los ciudadanos, no es que no se dan cuenta de lo demás y que no les importa eh, los otros temas, o sea, que le importa a la ciudadanía que hay que tener derechos civiles y derechos humanos. Y también le importa a la ciudadanía que haya separación de poderes y ¿no? Todo lo demás que también los expertos están diciendo. Lo que pasa, creo, lo que vemos en los datos, es que la ciudadanía está dispuesta a intercambiar una cosa por otra. O sea, dándose cuenta que no ha podido tener todo y quizás no sea posible, aunque sí hay casos ¿no? donde tenemos democracia consolidada que también tiene cierto desempeño bueno, positivo. Eh, Creo que en muchos casos, especialmente en la región, lo que vemos es una ciudadanía que está dispuesta a intercambiar un desempeño por menos separación de poderes o lo que fuera, ¿no? Ahora, desde su punto de vista, esto responde a que efectivamente la democracia como régimen político tiene sus limitantes para poder atender determinados desafíos complejos, como el tema de la seguridad pública en una región como América Latina, en un caso particular como el de El Salvador con sus pandillas, o es que la ciudadanía, digamos, no logra tener una mirada tan exigente que la democracia sí puede resolver con división de poderes, respeto a derechos humanos,
el problema de la seguridad. Es decir, acá evidentemente hay dos cosas, ¿no? Si efectivamente la democracia como régimen político puede resolver esos asuntos sin necesidad de desmantelar una sala de lo constitucional, de imponer a un fiscal general, de hacer capturas arbitrarias y detenciones en las cárceles, o que realmente la ciudadanía prefiere decir, bueno, no le corresponde a la democracia hacer tanto. Cedemos un poco de autoritarismo para ello. ¿Cuál es su opinión respecto a, digamos, a estas dos realidades entre las limitantes del régimen y las expectativas de la democracia de la ciudadanía? Bueno, claramente hay una perspectiva, no solo en El Salvador, sino en toda la región, con el ejemplo del Salvador, un ejemplo positivo desde el punto de vista de desempeño en cuanto a la seguridad. Hay una percepción que la democracia no puede resolver ese tipo de problema y que hace falta ese tipo de régimen que hay en El Salvador, ese tipo de política de gobierno para resolver ese problema. Yo eh, sigo creyendo que no es necesario, que la democracia en muchos casos ha resuelto muchos problemas, eh, inclusive algunos problemas de seguridad, pero obviamente en los últimos 10, 15 años en la región tenemos un problema de narcotráfico y de pandillas y de violencia y crimen, delincuencia nuevo que no hemos visto en la región en periodos anteriores y que no hay muchos casos de éxito enfrentando a esa problemática. Y el caso exitoso de desempeño es el caso de El Salvador. De nuevo, pienso que no es necesario eh, eh, erosionar las instituciones democráticas para tener ese tipo de resolución positiva al problema de seguridad, pero no tenemos muchos casos exitosos democráticos. Podríamos apuntar entonces que desencadenar en esta percepción de la ciudadanía que ciertas prácticas o rasgos autoritarios pueden resolver sus problemas, digamos, en disminución de la democracia es más bien resultado de la incapacidad de los actores políticos, digamos, de poder ser más efectivos bajo las reglas de la democracia. Podríamos, digamos, sentenciar eso de esa manera, doctor. Claro, sí, exactamente. Ujú. Ahora, si la democracia, en el caso de El Salvador, hablo de manera muy puntual, ha dejado de ser, digamos, como una condición necesaria para poder resolverle un problema tan urgente a la población como la seguridad, o sea, lo vemos en el hecho de, eh, y hablo de una democracia en términos amplios, ¿verdad? Hablo de no tolerar ningún tipo de práctica que vaya orientada a la concentración absoluta del poder. Parte de los resultados de la encuesta nos señalan que una importante cantidad de personas estaría dispuesta a que se disuelva el Congreso, que se disuelva la Corte Suprema de Justicia ante a un contexto de emergencia o de crisis. Digamos, si están dispuestos a un pilar tan importante como la división de poderes, como el republicanismo, es posible concluir que la democracia dejó de ser imprescindible para resolver problemas, en el caso de El Salvador, problemas como la seguridad. Digamos, esa conclusión es válida, doctor. Eh, sí, desde cierto punto de vista, o sea, yo eh, interpretaría los resultados, lo que están diciendo los salvadoreños, de una manera un poco distinta. Antes del gobierno actual, los salvadoreños no estaban nada satisfechos con la democracia que tenían. Es decir, tampoco veían, además veían muchos problemas de corrupción, de incapacidad del sistema que tenían y que no respondía a las demandas de los ciudadanos. Es decir, tampoco pensaban que venían de un sistema político muy democrático. Ahora estamos en un momento en El Salvador en que la confianza en la capacidad del presidente es enorme. Y con eso la,
percepción de los ciudadanos que ahora les importa quizás un poco menos el problema de seguridad, que ya no es tan problemático, y ahora nos dicen que el problema más importante es el problema económico. Siguen confiando que el presidente, con el poder concentrado en la presidencia, puede resolver también el problema económico. Veremos si eso de verdad eh, funciona. Generalmente lo que hemos visto en muchos casos, no solo en la región, en otros países del mundo, es que el buen desempeño funciona hasta que deja de funcionar. Y después de cierto tiempo y por razones también externas que no tienen que ver con lo que haga un político en particular, ya no puede resolver todos los problemas y ahí empieza a bajar la confianza y de nuevo estamos en problemas. Y por eso los expertos siempre dicen que es importante tener la separación de poderes, o sea, tenemos que tener las instituciones para reemplazar un gobierno que no esté funcionando, ¿no? Y poder resolver los problemas de otro modo. Pero me parece que lo que están diciendo los salvadoreños es que tienen mucha confianza en el presidente y que la presidencia sea capaz de resolver no solo el problema de seguridad, sino los demás problemas. Y eso falta ver. Ahora, digamos, es importante, digamos, tener desde nuestro punto de vista editorial, digamos, como medio de comunicación, tener claridad que si bien hay una percepción efectiva de las medidas del presidente, esto ha sido a costa de poder tener prácticamente alineado el Estado, ¿verdad? Con una Asamblea Legislativa Claro. que si bien fue electa con el voto popular, pero también una Corte Suprema que ha sido prácticamente impuesta, con un fiscal que ha sido impuesto. Ahora, doctor, si usted nos ha dicho hace unos minutos que, digamos, el problema radica en la poca efectividad que han tenido los políticos anteriormente en resolver los problemas a la gente, y usted nos dice, bueno, la gente ahora dice que tiene mejor democracia porque ve que se resuelven sus problemas en el marco de lo que se denomina una serie de instituciones, ¿no? Donde el presidente está siendo efectivo con la seguridad. Podríamos ir de fondo y decir que ese problema se resuelve con una mejor formación o un mejor desarrollo de capacidades de gestión de las clases políticas. Digamos, podríamos como concluir que si tenemos partidos políticos fuertes que sean efectivos a la hora de resolver los problemas de las personas, sí es posible resolver en el marco de respeto a instituciones, derechos humanos y demás. ¿Esto es así o hay algo más, digamos, dentro de lo complejo para poder entender una respuesta en el largo plazo? Sí, es así. Básicamente es eso. Tenemos que tener instituciones fuertes y partidos políticos fuertes. Eh, no sé si solo formación de políticos, formación en el sentido que tengan actividad política de muchos años, ese tipo de experiencia política para poder armar consensos y hacer políticas públicas que pueden resolver los problemas de los ciudadanos. El problema en muchos países de la región es que no hemos tenido eso. Y eso, con todos los problemas que tenemos, desigualdad, pobreza, delincuencia, ¿no? Problemas de seguridad, eso genera oportunidades para líderes populistas que vienen y dicen, yo voy a resolver todo, sin las instituciones, ¿no? Solo yo. Eh, y hemos visto casos en que eso funciona por un tiempo. Es el caso del Salvador, pero también vimos lo mismo en Venezuela a principios de los 2000, en el primer y segundo, la presidencia de Chávez, que también en el barómetro, que comienza en el 2004, vimos las mismas opiniones. O sea, Chávez llegó al poder, resolvió un problema económico a la mayoría de los venezolanos con un proyecto muy amplio de redistribución y de salud pública y en los barrios más pobres del país, y vimos las mismas tasas de satisfacción con la democracia. O sea, mientras Chávez también erosionaba la institucionalidad del sistema político democrático y concentraba poder en la presidencia,
también tenía un cierto desempeño económico positivo para la gente y la gente respondió de la misma manera. Claro, el tema es que eso solo funciona hasta que deja de funcionar. Quiero referirme a algo adicional para ir avanzando en esta entrevista. Hay un dato que nos pareció muy interesante en los resultados de la encuesta, en el caso de El Salvador, y es los altos niveles de confianza que la ciudadanía expresa en instituciones como la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en general, que prácticamente ronda una confianza de 7 de cada 10 sobre estas instituciones, en el momento en el que también hay un alto apoyo de la ciudadanía hacia el Poder Ejecutivo. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿En qué medida la figura del presidente Bukele está funcionando como una especie de legitimador externo de la institucionalidad general del país para que las personas vuelvan a recuperar confianza en instituciones en las que tradicionalmente han desconfiado mucho? ¿Me podría explicar un poco de esto? Sí, creo que exactamente es eso lo que está pasando. La confianza en el presidente Bukele es tan alta, los salvadoreños tienen tanta confianza en todo lo que él haga, que cuando el presidente interviene en la Corte Suprema, la confianza en esa institución empieza a subir. Lo mismo pasa con la policía. Eh, Creo que de ese modo todo viene desde la misma raíz, digamos, el mismo fundamento, que hay una confianza en el presidente actual y lo que haga el presidente, la institución en el que intervenga, empieza a tener también la confianza del público. Acá vuelvo a un punto importante, porque usted, bueno, usted ya ha sido muy claro, ¿verdad? Como el presidente Bukele y la confianza de la ciudadanía hacia él, digamos, termina beneficiando a otras instituciones con las que él está vinculado. Digamos, es claro, al menos a nivel del análisis externo, que la institucionalidad judicial ahora mismo está capturada por el proyecto político del presidente Bukele, luego de las reformas a la ley de la carrera judicial y la destitución de la Sala de lo Constitucional en el año 2021. Sin embargo, la ciudadanía no parece estarle prestando mucha atención a que esa separación, digamos, del Poder Judicial respecto al Ejecutivo sea importante para que sea efectiva. Y ahí viene mi pregunta. Eh, y que también está relacionada a las características demográficas de las personas que demuestran los resultados de esta encuesta, que son personas en la zona rural, pero también urbana, con bajos niveles de escolaridad. Eh, digamos, es que existe también la ausencia de un Estado que forme a las personas sobre cómo funciona el Estado, que hace tan fácil que las personas ignoren, digamos, la importancia de una división o independencia judicial respecto al Ejecutivo para poder cederla directamente a estos términos en los que Bukele lo define, o hay otra manera de poder explicarlo. Es decir, ¿tiene que ver con una formación sobre cómo funciona el Estado esto, doctor? Sí, de cierto punto sí tiene que ver con una formación. O sea, en todos estos indicadores siempre vemos que los salvadoreños con mayores niveles de educación formal, ¿no? De escolaridad, eh, son los que menos aprueban al presidente, menos confían en el presidente, menos confían en otras instituciones en el que ha intervenido, están menos satisfechos con la democracia, o sea, ven todos estos problemas igual que los expertos externos, ¿no? O sea, creo que sí hay un tema de formación de principios, digamos, de cómo debería funcionar una democracia consolidada. Ujú. Por el otro lado, me parece que hay que tener en cuenta que para la mayoría de la gente, eh, sus opiniones y su percepción de Ujú. la democracia va a venir de su experiencia, de su día a día. Eh, y en ese sentido, un sistema que se supone teóricamente que es más democrático, pero que no responde a las demandas, siempre va a tener una evaluación menor a un sistema Ujú. quizás algo menos democrático, pero que sí parece responder, ¿no? Creo que esa percepción que viene de una experiencia, no es que no haya, o sea, hubo un desempeño importante de este gobierno. Creo que de ahí también viene. Y en ese sentido,
el, si no sigue teniendo ese desempeño positivo, los salvadoreños van a ver eso y van a comenzar a decir, bueno, esto ya Ujú, no está funcionando, ujú. quizás hay que pensar en otro tipo de instituciones. Cierto. Claro. Dicho eso, es importante también tener en cuenta que lo que estamos viendo en esta encuesta desde el año 2018, que bueno, prácticamente se ve ese punto de inflexión con la llegada de Bukele al poder y los indicadores hasta el año 2024, que es la fecha de esta encuesta, es una fotografía, doctor. Es decir, estamos viendo como la fotografía de una serie, ¿no? Al momento de entender el comportamiento, que en algún momento en la historia nos va a permitir detenernos a saber qué fue lo que pasó acá, ¿cierto? Ujú. Sí, sí, exactamente. Hay un tema interesante acá sobre esos números. En 2018, la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción, sobre lo general de la corrupción, era bastante alta. Prácticamente 6 de cada 10 tenían una percepción generalizada de corrupción respecto a los políticos. Pero en 2024 llegó a su nivel más bajo, al 26%. O sea, pasamos de 64 en 2018 a 26 en 2024. Esto a pesar que, como nunca, en El Salvador, hoy por hoy, tenemos prácticamente suspendida una ley de acceso a información pública, hay un abuso de reserva de información de manera extraordinaria y una concentración de poder y controles horizontales reducidos al mínimo. Entonces, quería preguntarle, ¿se pudo explorar más qué entiende la población por corrupción o cómo podríamos tratar de entender estos números a la luz de lo que la gente piensa sobre la corrupción en el país? Sí, claro, por un lado me parece que todo esto viene de la evaluación positiva del presidente. O sea, hay como un efecto que genera que si alguien confía mucho en el presidente y está muy contento con el desempeño del presidente, eh, comienza a decir, no, todo lo demás también está bien. Esto está bien, eso está bien, no hay corrupción, todo está bien. Creo que por un lado es un poco eso, hay como un sentido muy positivo. Eh, por el otro lado, eh, tenemos que tener en cuenta que la percepción de la corrupción viene también de casos en que hay escándalos de corrupción. Y eso hemos visto en todos los países de la región en los últimos 10, 15 años. Hemos tenido muchos escándalos de alto nivel, ¿no? De presidentes, Odebrecht y distintos escándalos así regionales. Y siempre cuando hay ese tipo de escándalo, sube la percepción de corrupción entre los políticos, eh, la percepción de la ciudadanía del nivel de corrupción entre los políticos. Así que el no tener ese tipo de información, en el caso de El Salvador, también está generando una percepción que no hay corrupción, porque no hay casos de investigación de corrupción. Para, para Ahora, ser, para ser más preciso sobre eso que está diciendo usted, lo que decimos es que en la medida que, efectivamente, y acá volvemos al punto de la independencia judicial, en la medida que no tengamos independencia judicial y no podamos tampoco tener transparencia de esos procesos, no hay, por lo tanto, ventilados casos de corrupción de investigación y, por lo tanto, la ciudadanía no percibe que existe corrupción en el país. Esa es un poco la idea, ¿no? sí, y es como una relación muy perversa, porque mientras hay instituciones independientes, judiciales, que investiguen corrupción, eso genera una percepción que hay mucha corrupción, ¿no? Y mientras no, hay una percepción que no hay tanta corrupción. Es como una cosa bastante perversa, pero lo hemos visto en muchos países del mundo. Ujú. Quiero ir a otro tema bueno, en este año, 2024, fue el año, bueno, eso es importante señalarlo, esta encuesta, usted nos corrige, pero esta encuesta, digamos, fue desarrollada en consultas a la ciudadanía en el mes de junio del 2024, ¿es así? Sí, Bueno, junio de 2024 es precisamente el momento en el que el presidente Bukele vuelve a revalidar de alguna manera su presencia en Casa Presidencial luego de haberse reelegido de manera inconstitucional en el país. Y digo inconstitucional por lo taxativa que es nuestra constitución en prohibir una reelección consecutiva. Pero hay algo curioso porque la encuesta nos dice que el 64% de la ciudadanía consultada considera que el presidente debe ser reelegido indefinidamente. O sea, no estamos hablando de una reelección consecutiva, dicen indefinidamente, ¿verdad? Lo cual
es importante conversarlo en esta entrevista con usted. Mientras la Constitución de El Salvador es taxativa en distintos artículos sobre no permitirle la reelección consecutiva a un presidente, la ciudadanía en la calle dice que debería permitirse y de manera indefinida. ¿Cómo se resuelve, doctor, la rigidez de la Constitución de la República versus el sentir de esta fotografía del momento histórico de El Salvador? Eh, bueno, diría dos cosas. Por un lado, creo que eh, viene también de esa evaluación muy positiva del presidente. O sea, que hay tanta confianza que la legitimidad del presidente mismo se valora más que la legitimidad de la Constitución o de cualquier, ¿no? Tipo de institución política que, de nuevo, no ha rendido en otros momentos y que ahora lo que está rindiendo, la percepción, ¿no? Es que lo que está rindiendo ahora es el presidente y esa concentración de poder en el presidente. Lo segundo es que a mí me parece que el 64% eh, es interesante, para mí es un poco bajo, es mucho menor que la confianza en el presidente y la aprobación del presidente. O sea, hay muchos salvadoreños que dicen, sí, me gusta el presidente, lo que está haciendo, pero me parece que no hay que dejarle reelegirse indefinidamente. Eso es importante, eso implica que sí hay eh, muchos salvadoreños que ven ese intercambio y que no están dispuestos a intercambiar ciertas instituciones a cambio de un desempeño del presidente. Aún así, el 64%, digamos, si eso puede parecer una inferencia respecto a, a una opinión pública que va a votar a las urnas y que define un Congreso con ese 64%, digamos, es una mayoría interesante para poder cambiar las reglas del juego. Por eso le preguntaba, Claro. digamos, cómo se resuelve armonizar esos 6 de cada 10 y una constitución que es rígida. Digamos, eso podría orientar de manera efectiva a la necesidad de revisar la reforma constitucional sobre la reelección en El Salvador. Por ejemplo, esa sería una conclusión que usted podría aportar en eso. Sí, sí, supongo que sí. Es una mayoría que apoya ese tipo de cambio, por lo visto, ¿no? Ujú. Pero en base de una popularidad del presidente. No creo que está basada en alguna evaluación de principios democráticos, ¿no? Está basada simplemente en Ujú. la popularidad del presidente y en cuanto baje esa popularidad, supongo que bajaría también esta tasa de apoyo a la reelección indefinida. Muy bien. Y eso es importante. Y justamente quería detenerme en ese punto con lo que usted acaba de señalar por lo siguiente. Porque efectivamente si el presidente en este momento de la historia cuenta con este nivel de correlación política que le permite cambiar las reglas del juego debido a que la fotografía le beneficia para poder ser reelegido, en el largo plazo es una regla que quedará para otro tipo de gobernantes con otro tipo de prácticas, etcétera. ¿Cuál sería la recomendación o, o los puntos de análisis que usted nos sugeriría explorar más al momento de reflexionar sobre una reforma constitucional en contextos en los que hay una opinión pública favorable a determinada u otra vía de reforma? Digamos, ahorita la gente quiere reforma indefinida, digamos, pero sabemos que esta fotografía puede cambiar en el futuro. Digamos, ¿qué debería de considerarse en el análisis para los tomadores de decisión este contexto, doctor? Creo que lo que hay que tratar de enfatizar es el valor, la legitimidad de las instituciones y de la institucionalidad. Eh, Me parece que lo que no han visto los salvadoreños es eh, el, el desempeño o el beneficio de tener instituciones democráticas, institucionalizadas, capaces, y lo que hay que enfatizar a los ciudadanos es que a largo plazo, o no tan largo plazo, ¿no? Un plazo mediano, pero no de hoy para mañana,
esa institucionalidad permite un mejoramiento de la vida de los salvadoreños a, a mediano y a largo plazo, cosa que el actual presidente no va a estar siempre, ¿no? Y eso es, esa erosión de la institucionalidad va a generar posibilidades que no tengan ese tipo de desempeño. El mismo presidente actual probablemente no pueda lograr todo lo que está prometiendo a la ciudadanía y todo lo que está pidiendo la ciudadanía, especialmente en cuanto al desarrollo económico. Con lo cual, creo que hay que enfatizar eso, que para tener ese tipo de desarrollo económico a mediano y a corto plazo es imprescindible. Sabemos que en muchos casos y por toda la historia, que esas instituciones son fundamentales. Y solo hay que mirar el caso de Venezuela, que es un caso ideológicamente un poco distinto, pero que también vimos ese momento de muy buen desempeño cuando recién llegó al poder Chávez y luego sin institucionalidad generó la posibilidad de llegar a una dictadura que claramente no está rindiendo, o sea que hay millones de venezolanos que se han huido del país. Ujú. Ujú. Doctor, sobre siempre en la misma línea de análisis, hay un aspecto que quisiera introducir al análisis, a la conversación con usted, y el tema de las redes sociales y la comunicación política. Bueno, en el caso de El Salvador esto es casi paradigmático, la manera en la que ese presidente ha comunicado su gestión de una manera muy efectiva, con resultados bastante favorables, que es vista con mucho interés por otros líderes de la región que han tratado de emular algunas de esas prácticas comunicacionales. Pero quería referirme a en qué medida las redes sociales, la irrupción de las redes sociales como espacios de atención de la ciudadanía, pero también la comunicación política, hoy por hoy impulsada por esas redes sociales, está cambiando valores de la cultura política en las sociedades. Y hablo particularmente en el caso de El Salvador, respecto a todo lo que hemos venido analizando, ¿no? La decisión de poder estar de acuerdo en disolver el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, hacer detenciones arbitrarias, limitar algunas libertades con el fin de obtener resultados. Es decir, si esto se ve impulsado por las redes sociales y la comunicación o no es un factor que esté influenciando mucho en las personas. ¿Podría analizarnos un poco más sobre esto? Eh, sí, la verdad que en general la evidencia del efecto de, digamos, marketing a través de redes sociales, eh, ese efecto parece ser bastante mínimo. No hay mucha evidencia que eso tiene mucho efecto. Creo que lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de El Salvador hay muchas cosas que vienen juntas. No solo que el presidente usa redes sociales y tiene como una máquina de marketing, de comunicación eh, muy desarrollado, eh, sino también tiene mucha legitimidad el presidente y lo que dice el presidente en cuanto al, o sea, desde el punto de vista de la ciudadanía. Eh, Mientras tiene esa legitimidad, esa confianza, sí, el marketing va a funcionar, en el sentido que sí, la gente escucha lo que dice el presidente porque ya tiene esa legitimidad y esa confianza. ¿Por qué tiene esa confianza? Porque ha tenido desempeño, ¿no? Ha rendido de cierto modo. Ahora, si otros actores también tuvieran ese tipo de legitimidad desde el punto de vista de la población, también podría comunicar otro tipo de información, ¿no? Y eso, por eso es imprescindible la libertad de prensa y la expresión libre, eh, y también tener medios de comunicación que tengan ese tipo de legitimidad desde el punto de vista de la ciudadanía. Y es importante seguir teniendo eso y armando eso, construyendo esa legitimidad para poder también difundir información que quizás sea distinta de lo que
diga el presidente, pero que también es importante para la ciudadanía. Creo que eso también eh, hemos visto que es muy importante, ha sido muy importante en el caso de México, por ejemplo, y sigue siendo fundamental eh, para informar al público y tener distintos puntos de vista. Pero sigo enfatizando lo importante ahí es la legitimidad de esas instituciones. Y eso hay que armarlo, hay que construirlo desde abajo. Bien, me abre la puerta a un tema que quiero explorar con usted respecto a justamente la construcción de legitimidad, porque vemos que en la encuesta también casi la mitad de los encuestados, el 47%, justificaba que deben limitarse los votos y las voces de la oposición en función del progreso del país. Es decir, es prácticamente esa idea de no tolerancia a las voces disidentes en la medida que el país siga avanzando en un rumbo de progreso. Usted nos dice esto debe de revertirse con construcción de legitimidad y me quiero referir a los partidos políticos de la oposición porque, y eso nosotros lo hemos evidenciado desde nuestra cobertura periodística, si bien Bukele ha arrojado resultados efectivos en gestión pública, específicamente en materia de seguridad, la oposición política no termina de construir una alternativa viable, competitiva, hoy por hoy en El Salvador. ¿Qué reflexiones podría usted arrojarnos a la luz también de otras experiencias en América Latina? Usted ha tocado el caso de Venezuela, por ejemplo, y la dificultad que ha tenido también los partidos políticos en Venezuela para disputar el poder bajo un esquema autoritario. ¿Cuáles serían como unas claves para la construcción de un sistema de partidos políticos más competitivos en un contexto de alta legitimidad para el presidente y de alta concentración de poder? Sí, creo que el caso venezolano es un caso importante para seguir como quizás ejemplo o no ejemplo para el caso salvadoreño. Lo que vimos en Venezuela es que los partidos antiguos tenían muy poca legitimidad. Y de hecho, por eso ganó Chávez la elección en el 98. Eh, Se veían como partidos corruptos, que no resolvían el problema económico y que básicamente estaban, todos los políticos se conocían y trabajaban juntos y hacían coaliciones y se juntaban cuando les convenía, o sea, había una clase política de élites que no le interesaba lo que pasaba a la ciudadanía. Esa ilegitimidad luego también se reflejó en la manera en que esos partidos de oposición intentaron lidiar con el fenómeno de Chávez y boicotearon elecciones, eh, intentaron armar listas juntas de distintos modos y no funcionaba. Solo comenzó el movimiento político de la oposición, comenzó a funcionar con líderes que no venían del establishment político, que no venían de esos partidos percibidos como ilegítimos, de nuevos partidos que comenzaban con liderazgos locales, que eran alcaldes, el alcalde de una municipalidad de Caracas, fue uno de los primeros que apareció como un líder nacional de la oposición. Eh, y ese tipo de construcción es es al que me refiero, o sea, armar, construir liderazgos locales que rinden a su comunidad a nivel local y quizás en algunas distintas, y de ahí armar un movimiento político nacional. También es el caso de Brasil con el PT, que ha tenido muchísimo éxito. Eh, Comenzó a nivel local con alcaldes y luego gobernadores, y de ahí llegó a la presidencia a principios del 2000 Lula, ¿no? Así, ese tipo de construcción que para mí es lo más importante, demostrar Ujú. que esa oposición también puede rendir, no es necesario confiar solamente en una persona, ¿no? Claro.
Muy bien, doctor. Quiero referirme a dos actores más para cerrar la entrevista. Son dos preguntas más las que tengo antes de que podamos ir concluyendo. Usted ya se ha referido a los partidos políticos, ha sido muy claro sobre esas alternativas a explorar o que los partidos políticos de la oposición deberían de tener en la mesa, pero quiero hablar ahora del sector privado empresarial. Bueno, y voy a referirme en las dos preguntas a la misma clave comparativa con Nicaragua. En Nicaragua hemos visto la consolidación de un régimen dictatorial con Ortega y Rosario Murillo, en donde hemos visto un sector privado empresarial muy vinculado a no expresar disidencias, sino más bien hacer negocios con el régimen dictatorial. Es como una lógica que mientras mis negocios fluyan de manera favorable, no tengo por qué intervenir en la política de mi país. Quisiera que pudieras reflexionar un poco sobre el rol que deben de cumplir digamos, en un esquema ideal de una consolidación democrática en los países, el sector privado empresarial. ¿Tiene algunas pistas que podría arrojarnos para poder comprender mejor el análisis de este actor, doctor? Eh, bueno, yo no esperaría mucho del sector empresarial en cuanto a la política. Creo que es un sector que tiene sus intereses y que tiene que lidiar con el gobierno de turno. Eh, Creo que el, mientras más concentrado esté el poder político, eh, más concentrado también va a ser el funcionamiento político, la actuación política del sector empresarial. De nuevo, con algunos liderazgos a nivel local, eso se hace un poco más complejo. El empresario que hace sus negocios en un municipio con un alcalde de la oposición tiene que tomar una posición un poco distinta al que está haciendo negocios a nivel nacional. Pero eso me parece que cómo funciona la política del sector empresarial tiene mucho más que ver con quién está de gobierno y quién es popular, eh, que ciertos principios de lo que debería hacer el sector empresarial. Creo que ese sector siempre Ujú. actúa a favor de sus intereses que siempre son económicos, ¿no? O sea, no tiene ideología política tal, solo está buscando proteger sus negocios. Muy bien. Quiero cerrar la entrevista con lo siguiente, doctor Lupu, y tiene que ver con la figura de la comunidad internacional, de eso que denominamos comunidad internacional, pero además de instrumentos como la cooperación internacional de manera específica. Eh, bueno, siempre con el caso de Nicaragua, hemos visto que gestión tras gestión en los Estados Unidos, independientemente del color político en turno en el Ejecutivo, o en los consensos en el Congreso, hemos visto muy limitada capacidad de acción para poder cambiar el rumbo dictatorial de Nicaragua. Y por lo que sí logramos percibir es la continuidad de determinados programas en materia comercial, aunque sí con algunas sanciones de carácter política, pero aún así no es determinante a la hora de poder cambiar el rumbo dictatorial en ese país. Mi pregunta es esa. ¿Ha quedado limitado en el siglo XXI la capacidad de incidencia de la comunidad internacional como un actor determinante para orientar el rumbo político o una tendencia autoritaria en los países? Y hablo específicamente de la relación de Estados Unidos con América Latina. ¿Es que efectivamente está más limitado hoy por hoy esa capacidad de incidencia o responde a otras causas más pragmáticas el hecho de intervenir o no en la realidad de países como Nicaragua? ¿Podría darme su apreciación sobre esto? Eh, Creo que sí ha quedado, en cierto modo, más limitado el efecto de la comunidad internacional. eh, eh, Creo que porque está dividida la comunidad internacional. O sea, volvimos a un modelo en que hay actores internacionales fuertes, Estados Unidos, la Unión Europea, a favor, en general, de regímenes democráticos, pero
por el otro lado, también hay otro polo, que es China, Rusia, algunos otros países que apoyan a los regímenes no democráticos, como el caso de Venezuela. Y eso limita mucho la posibilidad de un actor como Estados Unidos para cambiar la política interna de distintos países, especialmente en la región donde Estados Unidos a veces presta atención y a veces no. Pero el caso de las elecciones en Venezuela, que claramente todo el mundo sabe que Maduro no fue elegido en esas elecciones, sin embargo, con el apoyo que tiene de otros países, de Rusia, de Irán, de China, sigue sobreviviendo esa dictadura a pesar de los posibles intereses de Estados Unidos. Y al final de cuentas, creo que los que van a cambiar el rumbo del régimen venezolano van a ser los venezolanos, y los que van a cambiar el rumbo de El Salvador van a ser los salvadoreños. Doctor Noam Lupu, director del Centro Global de Democracia de la Universidad de Vanderbilt, con esa reflexión cerramos esta entrevista. Queremos agradecer su tiempo con Focus y esperamos tenerle nuevamente. Lo cierto es que hablar con usted ha ayudado a complejizar los resultados de la encuesta y no hacer una lectura tan lineal, sino darle la complejidad que merece. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, un placer. También le agradecemos a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recordamos que podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Focus TV, y en nuestro sitio web, focustv.com.